Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Para continuar con estos videos y una vez ya habiendo revisado lo que significan los workspace, vamos a dar inicio a un tema que se llaman los componentes base. Para entender qué es un componente base y por qué le denomino con ese nombre, nos vamos a ir a revisar esta metodología que se llama Atomic Design. La verdad no voy a entrar mucho en detalle digamos, en teoría lo que es el Atomic Design. Voy a explicar rápidamente. La persona que desee profundizar un poco, bienvenido sea, es algo muy interesante y espero que de pronto con lo que él explique se alcance a entender qué es Atomic Design y por qué hablo de componentes base y qué otro tipo de componentes hay. Entonces, acá hay una página que me encontré donde está pues como toda la explicación. Acá vamos a ver rápidamente, simplemente yo no les voy a leer pues lo que ya dice acá, cada quien puede entrar a leer, les voy a dar mi interpretación de Atomic Design. Atomic Design digamos que es una metodología que nos permite eh, dividir nuestra interfaz en diferentes tipos de componentes para así lograr un mayor reuso y mayor control de estos. Entonces, Atomic Design propone dividirlo en 5 partes: en los átomos, las moléculas, los organismos, las plantillas y las páginas. Los átomos siendo la unidad mínima, las moléculas digamos que es una combinación de átomos, los organismos ya es una combinación de moléculas, digamos que las plantillas ya son objetos reutilizables a gran escala o componentes reutilizables a gran escala que están compuestos por organismos, y las páginas como tal ya digamos pues que es la página que al final el usuario revisa. Personalmente no implemento 100% la metodología, digamos que es un poco complejo en el día a día y en el mundo laboral real, pues estar revisando qué es un átomo, una molécula, un organismo, pero sí implemento, pues, o al menos hago una diferenciación entre los componentes. Entonces entiendo qué es un átomo o cada vez que me toca hacer una interfaz de usuario lo divido por los átomos, entiendo que esos átomos van a conformar moléculas y ya digamos que paso pues como a las páginas. Y de igual forma, esto le sumo lo que vendrían siendo los Smart Components y los Dumb Components, o sea, componentes bobos y componentes inteligentes. Entonces es muy importante de pronto cada vez que se vaya a hacer una pantalla entender si es un componente mínimo o digamos que si es un componente que tiene un conjunto de componentes, y digamos que la única regla que manejo es que cuando sean componentes muy pequeños, componentes mínimos, esos componentes, los cuales denomino base, van a ser componentes totalmente bobos, que van a recibir unos inputs y van a emitir unos outputs. Acá como unos ejemplos, entonces, ¿qué son los átomos? Los átomos pueden ser botones, pueden ser cajas, pues, inputs, pueden ser un avatar. Acá en el ejemplo dice que la molécula pues ya vendría siendo como la agrupación del avatar con el texto, o la agrupación de un icono con el texto, la agrupación de un input con un label. Acá esto es muy digamos, de criterio de cada empresa, de cada arquitecto, de cada persona que esté definiendo eso. En unos lugares pueden irse a la definición de átomos como la pieza mínima, mínima. En otras simplemente pueden decir que un átomo es un input con un label. Entonces ya es como la interpretación que se quiera realizar. Acá también hay un ejemplo de los organismos. Los organismos vendrían siendo un conjunto ya de moléculas. Acá lo que vemos es, acá está el texto, y vemos ya que son varias moléculas las que interactúan igualmente acá. Pues acá ya está como la teoría de las plantillas y las páginas. Entonces, digamos que, como les mencionaba, lo que realmente utilizo es mucho el tema de los átomos, de pronto un poco las moléculas y esto y las páginas, y esto lo trato de encapsular entre qué debe ser un componente O y qué debe ser un componente inteligente. Tengamos en cuenta que todo lo que sean átomos lo debemos hacer tan genérico que se pueda ser reutilizable. Por eso deben ser componentes totalmente bobos, que no tengan lógica de negocio acoplada, como un botón. Un botón simplemente puede recibirme el input que quiera renderizar en el botón y simplemente me emite un output que cuando alguien le dé clic, pues simplemente él me emite que alguien le dio clic y ya.
y este mismo botón lo puedo utilizar en diferentes partes de la aplicación y no lo debería por qué volver a crear porque al final es un componente reutilizable. Ya en el próximo video vamos a ver un poco para que quede más claro cómo se aplica esto a nivel de código, cómo lo creamos dentro del monorepo y demás. Espero que hasta acá sea claro y como les digo, la persona que quiera profundizar, les recomiendo mucho este tema de Atomic Design. Al final, esto nos permite crear interfaces más robustas y mucho más mantenibles en el tiempo. Pues espero que les esté sirviendo estos videos y muchas gracias.